Ok. Eh, bueno, de antemano, muchas gracias por la invitación. He visto las ponencias de todos mis compañeros, de verdad, excelente. Y bueno, ya en esta última parte me ha tocado casualmente la parte de la seguridad. Y bueno, vamos a abordar realmente un tema que normalmente día a día en las empresas no encaja o no calza en cómo proteger. Porque bueno, ya generamos aplicaciones, ya aprendimos cómo generar flujos en Power Automate, cómo usar Teams y todo lo demás. Pero la parte de seguridad es la que va a proteger que nuestra organización y toda la productividad siempre esté resguardada. ¿Ok? Por ende es una parte también ya importante de cierre. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias a los sponsors, a Colabora y a Microsoft User Group Perú por la invitación. Y bueno, me presento. Mi nombre es Pedro Blanco. Yo soy consultor Office 365. Estoy trabajando actualmente en Soluciones Orión. ¿Ok? Tengo la certificación Security Administrator Associate. Y bueno, ahí les dejo también mis datos de contacto, el correo electrónico, el dato de LinkedIn y también el Twitter. En esta parte vamos a revisar primero la agenda. La agenda dicta, primero vamos a entender la realidad actual de la seguridad de las empresas, después vamos a comprender el esquema de seguridad de Microsoft, identificar los nichos de seguridad y después vamos a mostrar un pequeño roadmap de guía para implementar ese plan de seguridad en mi organización. Antes de iniciar, hay que entender de que cada realidad es distinta, cada organización, digamos, que tiene distintas capas de seguridad o distintos tipos de licenciamiento y vamos a tratar de que la charla sea lo más estándar posible según las necesidades que ustedes puedan aplicar. Realmente la fuerza de esta charla y lo que quiero que se lleven a su casa es, uno, cómo implementar el plan, ¿ok? Aprender a implementarlo efectivamente y, bueno, ver qué alternativas o qué recomendaciones pueden implementar ustedes en sus temas. ¿Ok? Ante todo, bueno, empezamos con el primer punto, vamos a la realidad actual de la seguridad de las empresas. Bueno, esta imagen es, aunque es un poco antigua, de un estudio que se hizo en ese momento, del 2008, estaba mostrando que en ese momento había un incremento de un 300% en los ataques, ¿ok? Versus el año anterior. Y estábamos viendo también que los tres ataques principales que estaban siendo, digamos que, propinada a las empresas, estaba el phishing, que tenía 23 millones de ataques, el password spray, que eran más o menos 350K, y el bracelet replay, que eran 4.6 billones. ¿Ok? Cada uno de estos ataques se enmarca en vulnerar alguno de los puntos de seguridad de nuestro tenant. ¿Ok? Y es normal de que los usuarios finales no estén completamente preparados para enfrentarlos, detectarlos o prevenirlos, ¿ok? En esa parte, nosotros, a nivel como administradores de plataforma, tenemos que levantar esas barreras para que estos ataques no nos sean, digamos que no sean un riesgo puntual para nuestros usuarios. En este caso, bueno, el phishing es uno de los ataques que normalmente sufren más los usuarios. El password spray quizás no en tanta magnitud, porque recuerden que el password spray es cuando ya tenemos comprometida la identidad de una cuenta. Hay que retratar también que según un estudio, la mayoría de los usuarios usan su misma clave en múltiples plataformas. Entonces, digamos que los usuarios normalmente por default están expuestos a este tipo de ataques por vulnerabilidades, digamos que básicas de los usuarios. Y bueno, el ataque de repetición, que simplemente es generar ataques, o sea, generar digamos que una distintas series de contraseñas e ir ingresando contraseñas hasta el punto en que den con la contraseña final. También es un ataque muy conocido. Y también ya sabemos los ataques que normalmente los usuarios sufren, sabemos, digamos que los tres principales, pero también hay que entender la realidad de las empresas a nivel de las infraestructuras, porque las cosas han cambiado. Antes, y no me va a permitir mentir, los que han trabajado de años
en las plataformas saben que nosotros siempre nos preocupamos por levantar un firewall robusto, tener, digamos, que los puntos de acceso perimetrales de la red controlados, tener distintas aplicaciones de seguridad que normalmente era un compendio de múltiples aplicaciones de distintos proveedores para, digamos, mantener una escala de seguridad. Pero esto era antes. Antes, digamos que ya la tecnología ha avanzado demasiado, ya la computación en la nube es una realidad y ya obviamente el escenario normal de las empresas es que tengamos múltiples puntos en la nube, múltiples aplicativos, múltiples herramientas y adicionalmente seguimos manteniendo también nuestra parte de cierta infraestructura on-premise, ¿ok? Pero ya la tendencia ha cambiado, ya ahora es más difícil controlar quizás a los usuarios, porque antes estamos hablando de que usaban dispositivos de la empresa, ahora no, ahora es normal de que un usuario abra su Office 365 en su teléfono personal. Y llegamos a esa línea, a esa pequeña línea donde lo que nosotros podemos proteger y lo que no está en nuestra jurisdicción no está muy claro. Entonces, bueno, la intención de esta pequeña charla y del demo que van a ver es darles esa metodología o esas herramientas para que ustedes puedan revisar dentro de sus organizaciones y ver qué puede implementar. Ante todo hay que entender algo, la realidad de cada empresa es distinta. No es lo mismo que comparemos una empresa financiera a una farmacéutica o a otros almacenes. ¿Por qué? Porque hay distintas escalas digamos, de seguridad. De hecho, uno de los ejemplos que siempre recae Microsoft no es lo mismo que compares a una empresa de retail, ¿ok? Con que realmente no le va a importar la fórmula de su café, a que compares a Coca-Cola, que sí le va a importar la fórmula de su bebida. Entonces, cada organización es distinta, cada escenario es distinto y bueno, hay que tratar de implementar las herramientas de seguridad más expeditas para proteger, digamos, todas esas aplicaciones y esa colaboración que están creando nuestros usuarios. En este caso, también es importante comprender el esquema de seguridad de Microsoft, ¿ok? Y esto no es un esquema solamente que se engloba en Microsoft, es un esquema de seguridad, digamos, que se toma a nivel global. De un lado, ya viéndolo como el ejemplo del péndulo, de un lado del péndulo tenemos un entorno de seguridad deficiente, pero con una gran usabilidad. Ok, los usuarios quizás tienen una producción alta, no tienen gran cosa para conectarse, se pueden conectar de cualquier lado, tienen pocas restricciones, pueden hacer, digamos, que los trabajos más ágiles, pero tienen una vulnerabilidad alta que puede ocasionar pérdida de información, puede ocasionar vulnerabilidad de la identidad, muchos factores que pueden pasar. Y del otro lado, tenemos un entorno de seguridad alto con una accesibilidad limitada. O sea, esos entornos de seguridad que tienen MFA, tienen, ¿cómo se llama? Seguridad biométrica, digamos que un esquema de seguridad alto, pero quizás es un poco engorroso para los usuarios llegar o trabajar sobre esa plataforma debido a que realmente está tan segura que no es muy amigable de utilizar. Y tenemos el punto medio, el punto en que siempre, según la realidad de nuestras empresas, tenemos que atacar, que es el punto donde la seguridad y la eficiencia vayan de la mano. No esté muy restringido por un lado, ni tampoco por el otro. Un punto medio e ideal. En esta parte del punto medio siempre recalco que es importante ver en qué rubro está tu empresa realmente, qué es los baluartes principales de su organización y qué es para tu organización el significado de la seguridad. Okay. ¿Qué para ellos es importante? Eso es un análisis que tenemos que hacer todos los administradores de plataformas de las distintas organizaciones según la organización. Entonces, algo muy importante. Y después de ya digamos que entender el concepto del péndulo, venimos a la parte de identificar los nichos de seguridad. ¿Qué son los nichos de seguridad? Son los puntos principales, digamos que los puntos calientes de la plataforma donde podemos tener un ataque o podemos, digamos, tener cierta vulnerabilidad. Uno de los puntos es la identidad. La identidad es lo que maneja las credenciales, la identidad de los usuarios, los métodos de autenticación.
Este nicho es muy importante, aquí es donde normalmente opera la prevención de suplantación de identidad, ¿ok? En este nicho vamos a ver todo lo que podemos hablar, MFA, biométricos de acceso, todos los tipos de reglas, herramientas y políticas que te ayuden a evitar una suplantación de identidad. Tenemos el otro nicho que también es muy importante para las organizaciones, que es los datos. Los datos es la parte de la integridad de los datos, la estructura, la prevención de pérdida de información, la seguridad. Aquí en este nicho nosotros tenemos siempre que velar que los datos que tenga nuestra compañía estén protegidos, digamos que estén clasificados, que normalmente en las empresas no es una práctica común, pero hay que incentivarla y hay que, digamos que, potenciarla y, digamos que, respaldar esa información para que no afecte al usuario en su colaboración, pero digamos que tenga esa capa de seguridad de respaldo. Y luego vamos a los dispositivos. ¿Qué es los dispositivos? Donde se conectan nuestros usuarios diariamente para su trabajo. Normalmente pueden ser los de la oficina, que digamos que tienen un índice de seguridad alto porque están en nuestra red perimetral, están con nuestros dispositivos de seguridad y nuestros programas de seguridad, pero puede pasar, y sobre todo hoy en la realidad que estamos viviendo ahorita, en este 2020, hemos visto que también están entrando en juego los PCs de escritorio de las casas, las tablets, los dispositivos móviles, que quizás no son de propiedad de la compañía, sino que son de propiedad del empleado, pero en ellos se está colaborando nuestra información o se está dando acceso a nuestro tenant. Por ende, tampoco podemos hacer la vista gorda de ese aspecto porque ahí hay un cierto riesgo de que, por ejemplo, haya infección a nivel de archivos, haya pérdidas o haya un programa malicioso capturando las credenciales. Muchos factores de seguridad que puede haber con un dispositivo. Por eso siempre tenemos que andar pendiente de la integridad de los dispositivos y digamos que tratar de montar la capa de seguridad necesaria en esos dispositivos o las políticas de prevención necesarias para, digamos que tener unos dispositivos saludables. Y bueno, después llegamos al último nicho, que es la aplicación. Las aplicaciones son simplemente las aplicaciones de trabajo cotidiano de los usuarios. En esta parte, nosotros normalmente siempre tenemos que evaluar la parte de gobierno de la aplicación, qué pueden y qué no pueden hacer los usuarios, hasta qué punto podemos restringir, hasta qué nivel tenemos que, digamos que, poner de acceso a ese usuario y la seguridad de las aplicaciones en general. Como estaban comentando los compañeros, normalmente en Microsoft 365 tenemos una seguridad estándar alta porque efectivamente está normada por muchos estándares internacionales de seguridad, pero dependiendo, Microsoft te pone la seguridad estándar. Tú, según la necesidad que tú tienes y según estos 4 nichos, el deber del administrador de plataforma es identificar su realidad y luego implementar las opciones digamos que de seguridad o anexar esas capas de seguridad adicionales que sean pertinentes para la organización con el fin de no entorpecer al usuario final, pero proteger toda la colaboración y todos los datos que esté colaborando en ese momento la organización. ¿Ok? Para eso, bueno, yo hice un pequeño roadmap en base a los pasos que en mi experiencia ejecuto antes de cualquier examen de seguridad o cualquier plan de seguridad que se implemente en las empresas. Esto también es válido para cualquier momento que ustedes necesiten esa metodología de entender qué paso a seguir, porque normalmente el nicho es el tema de seguridad es tan amplio que, bueno, faltarían más de varias horas para hablar a detalle todo, pero con este mapa nosotros podemos ir evaluando los pasos a seguir para mejorar la seguridad de nuestro tenant o nuestras aplicaciones, ¿ok? En los pasos tenemos, primer paso, revisar la seguridad actual. Es el paso base, el paso donde vamos a chequear toda la seguridad que tenemos. El segundo es evaluar el impacto de actividades. En esta parte hay que hacer la tarea. Normalmente siempre buscamos actividades que
no sean de mucho impacto en la organización, pero eso puede conllevar a que quizás no tengan la seguridad adecuada. En ese caso hay que hacer la tarea, sentarnos a evaluar, ok, qué impacta cada actividad de seguridad que vayas a hacer para uno prever cualquier fallo, cualquier molestia con los usuarios o comunicaciones previas que puedas hacer, ¿ok? Otra de las tareas, que es la tercera, es evaluar el tratamiento y protección de los datos. Eso es algo que, como les comenté anteriormente, normalmente no lo trabajamos. Es la parte donde nosotros tenemos que venir y ponernos sobre la mesa e identificar ¿qué tipo de información manejan las empresas? Muchas veces me he encontrado en el entorno profesional empresas donde realmente no se han sincerado sobre qué tipo de información manejan. Y cuando vemos, tenemos una brecha de seguridad porque si tú no sabes qué tipo de información es sensible para tu empresa, qué tipo de información es solamente de propiedad interna de la empresa o qué tipo de información puede salir y digamos, colaborar los usuarios sin mucha restricción hacia afuera, digamos que tenemos esa pequeña brecha de seguridad importante. Por ende, es el tercer tópico y muy importante de hacer. Digamos que ahí vamos a dar las estrategias o analizar las estrategias que pueden hacer. Y el cuarto, ya después de haber visto todo, evaluar el impacto de las actividades, evaluar el tratamiento del proyecto, ahora viene la ejecución. Aquí es donde nosotros nos vamos a plantear realmente, por eso pone el icono de un muro en construcción, porque va bloque a bloque, vamos implementando capa a capa, para, digamos, tener una seguridad adecuada en mi organización. Y bueno, también hay una actividad importante que a veces se nos suele olvidar, que es la actividad de gestión del cambio, que es importantísima. Si nosotros no podemos hacer una campaña de difusión al usuario y no podemos, digamos, que notificar los cambios al usuario, podemos tener un impacto, ¿ok? Al ejecutar el plan de seguridad. Por ende, es importante, aunque es el último tópico, ya vamos a ver a profundidad qué estrategias podemos hallar. Entonces, ahora, ya que tenemos el mapa general de cómo implementar esto, vamos a ahondar en cada uno para ver las estrategias y recomendaciones que tenemos al respecto. En este caso, vamos a empezar con la primera, revisar la seguridad actual. Para esto, Microsoft tiene una herramienta genial que se llama Microsoft Secure Score. Esto es una plataforma que está directamente con Office 365, donde tú nada más tienes que tener, obviamente, privilegios de administrador, ciertos privilegios. La documentación que les dejé del recurso está toda la información sobre el Security Score y les va a indicar exactamente qué roles deberían tener. Pero, bueno, él básicamente te muestra tu score actual, ¿ok? De seguridad, te compara la puntuación, digamos, de tu organización con organizaciones parecidas para, digamos, te puedas medir y ver qué tan poco protegido estás o qué tan altamente protegido estás. Entonces, él te pone como un punto de comparación. Obviamente, él te pone uno por defecto. Tú puedes customizar el giro de tu empresa o el rubro de tu empresa en esta aplicación, que ya la vamos a ver ahorita a detalle. Y digamos que puedes tener un análisis más exacto, ¿ok? Y adicionalmente, luego de que tú ves tu puntuación, ves cómo está tu tenant, él te enlista una serie de actividades, ¿ok? Que ahí es donde en realidad empezamos a hacer la tarea, porque él nos enlista todas las actividades y queda en nosotros determinar cuál podemos ejecutar, cuál no y cuál nos va a impactar, ¿ok? Entonces, en esta parte sí vamos a ahondar un poquito en él. Vamos a andar acá. Bueno, aquí yo tengo una ventana del Microsoft Secure Score abierta. ¿Ok? Vamos a ver acá. Bueno, este es mi tenant de prueba. Es un tenant que nada más tengo para ciertas pruebas. Por ende, está virgen a nivel de Security Score para que nosotros podamos entender cómo nos mostraría realmente el panel de seguridad del Security Score. En este caso, podemos ver un panel donde nos indica que, por ejemplo, tenemos un 17.24% a nivel de seguridad en porcentaje, ¿ok? Me muestra la diferencia con organizaciones parecidas, ¿ok? Que en este caso, según la referencia que tiene, es de un 22%, y me muestra los nichos.
lo que yo les había comentado de los nichos de seguridad. Aquí obviamente entra otro que es infraestructura, pero eso es dependiendo de la organización. En este caso están los principales, que es identidad, datos, dispositivos y aplicaciones. ¿Ok? Tal cual como les mostré en la parte final, donde podemos ver efectivamente cómo está nuestro nivel de seguridad a nivel básico en nuestro tenant. En mi caso, del tenant que tengo ahorita, me aparece que tiene un 16% en la parte de identidad, no tengo nada en datos, no tengo nada en dispositivos, y en aplicaciones tengo un 50%. ¿Okay? Cada actividad o cada capa de seguridad que yo tenga me tiene una sumatoria. ¿Okay? Y ahí es donde aquí hacemos un stand-by y pasamos a la parte de las actividades, donde yo puedo ver, estas son las actividades que el Security Score me indica que debería ejecutar para validar, para, digamos, que subir ese promedio, esos puntos, y de hecho me sale la actividad, me sale la puntuación y, bueno, el estatus, que en este caso todas están por hacer, y me dice la categoría o el nicho. Pues en este caso las que estoy viendo principalmente son de identidad y aplicaciones, pero si yo le doy aquí a View All, puedo ver todas las tareas que tiene mi Security Score pendientes por ejecutar. En este caso son 12. ¿Ok? Este Security Score cambia según el tema. ¿Ok? En este caso, a mí me está apareciendo estas 12 tareas principales según lo que he interpretado que mi tenant usa o utiliza, pero en el tenant de ustedes, o en el momento que ustedes vayan a hacer su implementación o su prueba de Security Score, es posible que las actividades cambien. Siempre hay unas bases, por ejemplo, requerir MFA administrador rol, eso es estándar, es, digamos, que una de las buenas prácticas, pero pueden cambiar algunas o pueden mostrarte una cantidad más elevada de actividades, dependiendo de la empresa, el número de usuarios, muchas métricas. ¿Ok? También, ya en este paso, cuando ya tenemos claro las tareas de seguridad que me recomienda, ya ahí es donde yo vengo al segundo punto de mi plan de acción. ¿Ok? En este segundo punto, yo vengo, ok, ya analicé el Security Score, ya revisé todas las configuraciones de la tarea, vi las métricas, y vengo a la segunda parte, ok, ya yo sé las tareas que tengo definidas, digamos que básicas de seguridad. Ahora, ¿qué me impacta? ¿Qué me es factible? ¿Qué no me es factible? ¿Qué ya he corregido con otras aplicaciones externas? Todas esas variables las discutimos. Ahí venimos a controlar el impacto al usuario. Aquí venimos en el paso 2, donde nos reunimos. Siempre recomiendo que sea el equipo de TI, esté también presente esos miembros clave de la organización que, digamos, que tienen un cierto liderazgo dentro de ellas para ya, más allá de ver el impacto, también diseñar como unas políticas de seguridad, porque, ok, tú puedes implementar la política de seguridad dentro del Office 365, pero a nivel de la organización también es bueno formalizarla, ¿ok? En ese caso, es una pequeña mesa de trabajo donde entran, digamos que el equipo de TI, y adicionalmente también entran usuarios clave o los usuarios líderes para evaluar qué puede ser factible, qué no puede ser factible, qué necesidades puntuales hay en cada área, porque también hay necesidades. No es lo mismo el tratamiento de los datos en contabilidad a gerencia, porque cada unidad tiene digamos que sus dificultades distintas. Entonces, evaluar todo ese espectro, y luego de ahí, al haber evaluado la parte de usuarios y entendido qué actividades son factibles y cuáles no son factibles, nos venimos directamente a la parte de Security Score con las actividades. ¿Okay? Ya después de nosotros haber hecho estas reuniones, ya haber tenido claro cuál es el impacto con los usuarios, mira, quizás el MFA, activar el multifactor a todos mis usuarios, puede molestar porque tengo usuarios, digamos que de mi promedio de usuarios son mayores a 50 años, a veces no son muy dados con la tecnología, y puedo tener un nicho que me puede dar una resistencia al cambio. Es una matriz que hay que evaluar. Entonces ya puedes hacer la estrategia por un grupo o puedes hacer estrategia global. Simplemente es evaluar, siempre con la premisa de no entorpecer el trabajo del usuario final y optimizar
las prácticas de seguridad. Luego de que ya tú defines, mira, de las 12 actividades básicas, puedo ejecutar 3 o 4 o 10, las que tú hayas definido, tú simplemente entras en las actividades, ¿ok? Y aquí viene la parte que a mí me encanta de esta plataforma, donde efectivamente vemos qué podemos hacer, ¿ok? Cómo podemos atacar la acción y qué requisitos necesita. En esta parte de la acción plan te dice que en este momento, por ejemplo, están en proceso, no se ha iniciado. Hay una opción que dice está planeado. Planeado es que lo planeé para tal fecha. Ok, todavía no te doy el score, pero está bajo la mesa. Ok. Otra que dice riesgo aceptado. Mira, el MFA a mí me puede, digamos que me puede impactar en cierto punto, entonces voy a aceptar el riesgo. Ok, ya no te sale la alerta, no te sale la actividad porque tú aceptaste el riesgo como organización. Por eso es que cuando nosotros hacemos un plan de seguridad siempre es bueno involucrar a un equipo, por lo menos de líderes sustancial, para estar claros en qué podemos aceptar el riesgo y en qué tenemos que resolver el riesgo. También hay veces en que mi situación está resuelta por un software externo, por otro aplicativo de tercero. También puede pasar. O tengo una solución alternativa, ¿ok? Para mitigar el mismo riesgo. Todos estos son factores. Claro, hay que entender que cuando aceptas riesgo no te dan puntuación, aunque desaparece, no te dan puntuación. Y también cuando efectivamente hay alternativas de mitigación de riesgo, tampoco necesariamente siempre te van a dar puntuación. Igual te identifica la categoría, que es lo que les está diciendo el nicho. Te identifica que es de la identidad, entonces ya tú sabes, ok, esta tarea es de la parte de identidad, te indica, digamos que una pequeña reseña de que contra qué protege, ok, el impacto, te da una reseña corta del impacto de la herramienta como tal, y también aquí te da, digamos que los pequeños prerequisitos, ¿no? Los requisitos previos. Si tú en tal caso no cumples con esto, efectivamente te va a aparecer una X aquí, te va a indicar qué necesitas para poder implementar. Entonces, así ya tenemos, digamos que el scope completo de las actividades que podemos hacer y podemos ya hacer un plan de acción para iniciar estos trabajos. Luego de que nosotros ya definimos las actividades que vamos a hacer, qué actividades vamos a aceptar el riesgo, qué vamos a hacer y qué ya sustentamos de distintas maneras, venimos a la parte 3, que es la parte de evaluar el tratamiento y protección de los datos. Bueno, aquí es definir la estrategia de aseguramiento de los datos, o sea, ya sentarse bajo la mesa y entender, ok, ¿qué es para nuestra organización la información pública, que es la información que puede salir de la organización? ¿Qué información es de la organización, o sea, para uso interno, que no salga? ¿Y cuál es confidencial? Así sea internamente, tiene que haber siempre una capa de información confidencial que quizás los colaboradores no deberían saber, no del todo, o con digamos que un nivel de seguridad. Luego de definir el tratamiento de la información. Ya ahí vemos, decimos, ok, tenemos digamos que tenemos ya estas políticas definidas, ahora vamos a ver el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a proteger? ¿La vamos a cifrar? ¿La vamos a respaldar? ¿O la vamos a eliminar cuando, por ejemplo, un colaborador, no sé, un error o efectivamente lo está haciendo a propósito, envió una información sensible a una ruta, a un correo electrónico afuera, que cuando eso pase, elimine el contenido o cifre el contenido? Esos son los tipos de cosas que tenemos que tener claro para nosotros saber cómo vamos a proteger directamente nuestra empresa en esta etapa. O sea, entender que los datos tienen que tener una clasificación clara. Y ya después, evaluar el impacto de la organización. Hay que entender que aunque queramos respaldar los datos, tampoco podemos, por ejemplo, poner
toda la información cifrada porque puede que afectes a usuarios que colaboran diariamente con esa información. Entonces, ya ahí mi consejo es irnos a sectorizar el tratamiento y decir, mira, esto es confidencial, lo trabaja esta unidad normalmente hace esto y esto y esto. Ir entendiendo cómo trabaja las distintas unidades de nuestra organización con los datos para poder darle el mejor tratamiento a esos datos, ¿ok? Aquí también tenemos que hacer la tarea, sentarnos realmente en el plan de seguridad. Entra mucho el trabajo en equipo a lo interno de la organización, porque de ahí salen las directrices que simplemente vamos a implementar con las herramientas, ¿ok? Bueno, ya saliéndonos de esto, luego de que ya yo terminé mis reuniones, yo vengo a implementar la parte de políticas, ¿no? En este caso, Microsoft tiene unas herramientas en la parte de seguridad. Si yo, por ejemplo, vengo a la parte de seguridad, estoy en el panel administrador y me vengo al sector de seguridad, él me da un compendio de aplicaciones y de soluciones. En este caso, para yo proteger los datos, digamos que los necesarios son dos importantes. Una es la clasificación, ¿ok? Que aquí es donde yo les digo que van a identificar el contenido. Eso es mediante las etiquetas de sensibilidad, etiquetas de retención y los tipos de información, ¿ok? Estos simplemente son etiquetas que se van a agregar automáticamente o a discreción del usuario a la información, ¿ok? Esto permite, digamos que etiquetar de manera virtual la información y determinar, ok, mira, esta es una información sensible, creo una etiqueta de información sensible, quiero que, por ejemplo, esa etiqueta de retención tenga ciertos parámetros. Por ejemplo, yo creo una que se llama documentación personal, que está en esta parte, ¿ok? Si notas, yo le voy poniendo las distintas directrices, ¿ok? En este caso, al uno crear las distintas etiquetas, puedes poner una descripción. Tú puedes, digamos que, viendo el plan de archivos, ¿ok? Donde, digamos, ves las referencias, ves las funcionalidades según el departamento, las categorías, ¿ok? Y él te va poniendo un compendio de opciones, ¿ok? Simplemente para configurar, digamos que tu etiqueta de retención, ¿ok? En esta parte, él te indica, ¿ok? ¿Qué quieres hacer con etiquetas? ¿Una etiqueta de retención? Sí. Ok. Ahí te pregunta, ajá, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quieres que yo retenga la información? Cuando hablamos de retener, es que simplemente, aunque un usuario intente borrar una información que está retenida, no va a poder hacerlo, ¿ok? Quizás por el interfaz de usuario va a aparecer, pero siempre va a estar presente para recuperar, ¿ok? Para eso lo retengo. También yo puedo hacer que se elimine. Si yo, por ejemplo, quiero que después de los 7 años se elimine la información, también lo puedo poner. Entonces, digamos que estas son herramientas que te permiten identificar o segmentar la información. Luego de que ya tengo identificadas las etiquetas de retención, qué tipo de información tengo, ahí es donde también otra herramienta importante es el Data Loss Prevention, que es lo que nosotros conocemos normalmente como políticas de DLP, donde yo simplemente vengo, creo mi política y digamos que puedo elegir el contenido, ¿ok?, que quiero proteger. En este caso, él me indica por defecto, mira, quieres proteger los correos, el Teams, chat, el OneDrive, el SharePoint. Y yo tengo también la opción de decir, mira, yo quiero elegir qué quiero. En este caso yo puedo poner, mira, no quiero nada de Exchange. El SharePoint sí, quiero todo. El OneDrive sí, quiero todo. El Teams no. Que esto es por cierto, esto es una opción que tiene poco tiempo. Ya ahorita sí hay un control mayor directamente con las conversaciones de Teams. Y bueno, yo puedo elegir efectivamente qué voy a proteger. Y ya ahí viene la parte donde yo asocio, ¿ok? ¿Qué quiero hacer con esa regla? En este caso yo puedo poner así, que si sale o entra en mi organización, y puedo editar también, ok, aquí normalmente lo que me dice
es si quiero agregar una etiqueta, en este caso, por ejemplo, las que vimos de tipo de información, donde yo puedo agarrar, por ejemplo, colocar cualquiera, o las etiquetas que yo haya creado, personales, las adjunto y ya creé la política que en este caso va a operar solamente cuando sean personas fuera de la organización. Pero también, ¿qué digo? Fuera de la organización. Cuando también puedo operar con dentro de la organización. O sea, tengo esa, o puedo hacer unas opciones avanzadas que aquí ya me lleva a una parte de reglas. Las reglas son mucho más avanzadas, podemos verlas más a detalle, donde puedo hacer condiciones especiales, puedo hacer excepciones, puedo tener acciones, dependiendo de las condiciones, puedo configurar notificaciones, es algo mucho más detallado, ¿ok? Que eso sí, les voy a dejar esa semillita para que investiguen, porque realmente esta parte o esta sección lo que les estoy indicando es la metodología y mostrando, digamos que a grosso modo, las herramientas, debido a que no tenemos el tiempo para indagarlas, pero Microsoft 365, obviamente dependiendo de tu licenciamiento y dependiendo de la realidad de tu empresa, tiene múltiples herramientas para asegurar la información, ¿ok? En esta parte también hay otra parte importante, que es la parte del Cloud App Security. Aquí esto es simplemente para tener un mayor control. Ya obviamente no aplica para todo el licenciamiento, pero donde puedes conectar apps, o sea, tú puedes crear la app en Azure, luego, o sea, conectarla en Azure, luego puedes conectar la app para tener un cierto control, ¿ok? Y puedes crear también las políticas según aplicaciones, dispositivos, te permite un control mayor, ¿ok? Y bueno, luego de que ya vimos ese segmento, ya nos viene a la parte de ejecutar, ¿ok? Ya en la parte de ejecutar los cambios de manera gradual, mi recomendación es no hagan todo de un solo golpe. Recuerden como el icono que vimos en el roadmap, ladrillo a ladrillo. Vayan haciendo sus actividades de seguridad gradualmente para que ustedes puedan medir, digamos que en tiempo real, el impacto a los usuarios por si se les pasó alguna variable y puedan ir viendo cómo los usuarios van, digamos que optando esa parte o tomando los cambios que están haciendo a nivel de seguridad, ¿ok? Y bueno, aquí en esta parte de ejecución tenemos actividades recomendadas, por ejemplo, activar el MFA a usuarios administradores. Realmente, si son usuarios administradores, que lo mínimo, y eso es enfático, traten de tener máximo 5 usuarios en el tipo de administración, ¿ok? Para, digamos que tener bien controlados los administradores dentro de sus plataformas y actívenles el MFA. Esto permite de que el usuario que se vaya a loguear con esos roles y esos poderes de administrador tenga, digamos que ese token, esa capa de seguridad donde estén totalmente seguros con el MFA de que efectivamente es el usuario, ¿ok? Y también pueden poner políticas de inicio de sesión, por ejemplo, pueden definir áreas de inicio de sesión donde, según el área, si por ejemplo el usuario normalmente se loguea en Lima, en tal segmento de red, no hay problema, excelente, que entre directo, pero si él se va de viaje y necesita loguearse o está en otro dispositivo, que tenga que implementar el MFA. Eso también es una de las actividades de seguridad recomendadas a nivel de identidad. A nivel de datos, como siempre, crear las políticas de DLP y crear las etiquetas de sensibilidad de datos que son indispensables para que nosotros podamos proteger directamente nuestra información de manera eficiente, ¿ok? Y bueno, en la parte de dispositivos siempre recomiendo dispositivos de control, ¿ok? Herramientas de control. Hay una muy buena que es Microsoft Intune, que bueno, te permite controlar el dispositivo, te permite jugar con las aplicaciones que él tiene, en el sentido de que puedes poner hasta claves de aplicaciones, puedes identificar como un nivel de cumplimiento de cada dispositivo para poder ejecutarse. Te permite múltiples acciones. En esa parte también es una parte recomendada, evalúenla, véanla y pruébenla, ¿ok? Y bueno, aquí viene la actividad también, que no lo tomamos muy en serio, es la última actividad, pero es la más importante, señores. Nosotros hagamos cambios,
hecho, digamos que la reunión con los líderes y directivos, hayamos determinado que, digamos que el impacto quizás no es tanto para el usuario, pero si nosotros no educamos a nuestros usuarios y no les hacemos una actividad de gestión del cambio, realmente así implementemos o vamos a tener usuarios quizás que no saben qué está pasando o vamos a tener usuarios descontentos, ¿ok? Porque quizás no entienden la importancia del MFA, quizás no entienden todo lo que le estás haciendo a nivel de cambio. Por ende, nosotros siempre, la recomendación viene a generar campañas y notificaciones, ¿ok? De usuarios, notificar a los usuarios mediante correos, crear campañas de difusión, ¿ok? Y de conciencia, porque también un punto importante entre un usuario vulnerable y un usuario seguro, más allá de las tecnologías, más allá de las herramientas, también entra el factor humano. Es necesario de que esa persona entienda cuáles son los distintos peligros que día a día quizás él no lo ve, pero está ahí. O sea, es latente. Entonces, recuerden, un usuario bien informado es un usuario seguro. En este caso, por ahí ya va la recomendación. ¿Ok? Y bueno, en los recursos de las diapositivas, que luego me imagino que se las harán llegar, están las distintas documentaciones de Microsoft. De hecho, Microsoft tiene una parte de Learning bien amigable, donde ustedes pueden hacer unos pequeños modulitos que les va a ayudar a entender la seguridad en Microsoft, entender todo lo que hablamos en nicho de acceso, cómo protegerlo y las mejores prácticas. Así que en base a esto, con estos links ustedes pueden llegar, efectivamente navegar y ir indagando mucho más en la seguridad con las herramientas de Microsoft. Y bueno, básicamente eso es todo. De verdad agradecido por su tiempo y bueno, agradecido de cerrar este día de conocimiento. Espero que les haya gustado y que les sea de provecho para generar su plan de acción. ¿Ok? Cualquier pregunta, ya yo les dejé mis redes en la presentación. Pueden también en cualquier momento mandarme un correo por cualquier consulta, duda o apoyo que necesiten. Saludos.